¿Cómo que los pandas tienen pulgares? Este problema es tratado a profundidad por el paleontólogo Stephen Jay Gould en su libro El pulgar del panda. En este libro, Stephen Jay Gould habla sobre contingencia en evolución, pero también sobre algunos temas que están relacionados con la teoría de evolución de Charles Darwin. Está dividido en diversos pequeños manuscritos, pequeños capítulos que tratan diversos temas, y hoy vamos a hablar en particular de los que tienen relación con el pulgar del panda. Pero primero que todo, ¿quién fue Stephen Jay Gould? Stephen Jay Gould fue un paleontólogo que no solo se dedicó en la academia, ¿cierto?, en su disciplina, que era la paleontología, sino que también se dedicó a escribir una serie de libros que buscaban divulgar conceptos, por ejemplo, de historia natural o de biología evolutiva, y uno de ellos es precisamente el pulgar del panda. Como mencioné anteriormente, el pulgar del panda es un compendio de diversos artículos que previamente fueron publicados en la revista Natural History. Luego son editados para ser considerados un solo libro que hable sobre temas como contingencia en evolución. Gould abre el libro hablando sobre perfección e imperfección, y es en este contexto donde aparece nuestro querido amigo el panda gigante o Ailuropoda melanoleuca. Ailuropoda melanoleuca. Ailuropoda melanoleuca. El panda gigante habita en una zona muy reducida de China, que es el sudoeste de China, en las cadenas montañosas, y sabemos que este animal principalmente consume bambú. Y algo que llama bastante la atención es que si miramos unas de sus patas podemos ver que tiene un pulgar, pero algo que parece bastante extraño, tiene 6 dedos. ¿Cómo es posible que tenga 6 dedos? Si nosotros ahora vamos a mirar en detalle y comparamos esta pata, la pata del panda, con la pata, por ejemplo, de un oso grizzly, vamos a ver que realmente tenemos 5 dedos que corresponden a los 5 que tendría normalmente un oso grizzly, por ejemplo, pero vamos a ver que este sexto dedo, al parecer, no es exactamente como los otros 5 que se parecen a la pata del oso grizzly. Y si ahora vamos a ver aún más en detalle de dónde sale este supuesto sexto dedo en los pandas, podemos ver que en realidad se trata del sesamoide radial, que es un hueso que se encuentra en la pata del oso grizzly, pero que está realmente en la muñeca y no es, por ejemplo, una falange. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver este extraño sexto dedo que se produce a partir del sesamoide radial con Stephen Jay Gould y con la evolución? Y eso es lo que vamos a tratar acá. La primera sección del pulgar del panda es titulada Perfección e Imperfección, una trilogía del pulgar del panda. Y en esta sección es donde Stephen Jay Gould nos habla sobre cómo nosotros intentamos argumentar a favor de la evolución, pero lo hacemos siempre pensando en argumentos o en ejemplos que muestran la perfección de esta, como por ejemplo una mariposa que parece una hoja muerta, o cómo unas especies pueden imitar y verse como otra que es venenosa. Y Stephen Jay Gould argumentará que esto es una mala defensa en relación a la teoría de la evolución, ya que desde un punto de vista creacionista perfectamente un Dios todopoderoso podría haber creado algo tan perfecto. Y nos invita entonces a ver aquellas cosas que podrían ser más bien extrañezas o que fueran rarezas. Para argumentar a favor de utilizar las extrañezas o estos casos más bien raros para argumentar a favor de la evolución, es que Gould nos llevará a hablar sobre Charles Darwin y su tratado sobre orquídeas, ya que en este tratado, que es muy extenso, Charles Darwin nos mostrará cómo diversos elementos, diversas partes de las orquídeas están formadas en realidad por elementos comunes, aunque la forma sea muy distinta, siempre es las mismas partes de la flor para generar nuevas formas. Por lo tanto, es en este contexto en el que nos va a sumergir en un inicio Stephen Jay Gould, que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué un creador inteligente utilizaría partes ya preexistentes para crear nuevas estructuras con nuevas funciones si es que podría crearlo todo desde cero? Entonces es justamente aquí donde ingresa el pulgar del panda, porque recordemos que el pulgar del panda es generado a partir de un hueso ya preexistente, que es el sesamoide radial. En este caso, Stephen Jay Gould nos hablará del sesamoide radial y cómo los músculos que realmente se insertan en lo que sería un pulgar en otros mamíferos, en otros depredadores, por ejemplo, en el panda se estarían insertando en el sesamoide radial. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, no hay un cambio ni nueva musculatura, es solamente un rearreglo de partes que ya existían. Y en este punto, Gould cita a Dwight Davis, un investigador que trabajaba justamente con pandas
Y argumentaba en su momento de que este alargamiento en el sesamoide radial podría ser incluso dado por una única sola mutación. Y esto, bueno, se entiende porque estaría apoyando también el punto de vista que Stephen Jay Gould tenía sobre la evolución. Y en este caso, y teniendo esto en cuenta, es que Stephen Jay Gould nos dice que este podría ser un ejemplo de contingencia en evolución, porque este caso de este alargamiento en el sesamoide radial podría ser un elemento único que es idiosincrático y probablemente irrepetible. Por lo que para Stephen Jay Gould, y tomando también la argumentación que utiliza Charles Darwin en sus distintos textos y principalmente, por ejemplo, en El origen de las especies, es que tener en cuenta estas estructuras novedosas que se generan a partir de partes preexistentes es el mejor argumento o los mejores ejemplos que podemos mostrar para ver cómo funciona la teoría evolutiva. Pero el pulgar del panda fue escrito en 1980, fue lanzado en 1980. ¿Qué ha pasado con la investigación con respecto al pulgar del panda en nuestros días, por ejemplo? Bueno, ¿y qué sabemos en la actualidad sobre esto? En la actualidad hay grupos que aún se dedican constantemente a estudiar este fenómeno del pulgar del panda. Y por ejemplo, en 2015, Juana Vela y colaboradores publican un artículo en el cual se da cuenta a partir de fósiles de otra especie relacionada con el panda, la cual es llamada Indarctus artoides. Se observa que ya existía un cierto alargamiento en el sesamoide radial, por lo tanto esta condición de sesamoides radiales más alargados sería más bien algo basal dentro del grupo y no tanto una novedad particular del panda gigante, sino que estaría presente tiempo atrás y lo podemos tener en cuenta viendo este registro fósil. Y en este trabajo de Abel y colaboradores se considera que el pulgar del panda es una exaptación, lo que correspondería a una característica que fue seleccionada y se desarrolló para otra actividad, pero que ahora puede ser utilizada, por ejemplo, para propósitos de alimentación. Siguiendo esta misma línea de investigación, en 2022 tenemos un artículo publicado por Juan y colaboradores en el cual se analiza otro fósil que es Ailurarctos, el cual ya tiene también un sesamoide radial alargado, por lo que esta característica estaría presente antes que el panda, pero no se seguiría alargando a lo largo del tiempo porque habría una restricción con respecto al peso que puede mantener una estructura, en este caso alargada. Como vemos, este tema del pulgar del panda está en constante evolución y en constante investigación, pero sí podemos estar de acuerdo con Stephen Jay Gould en que es un buen ejemplo para defender la teoría evolutiva propuesta por Charles Darwin. Espero que con este pequeño video haya logrado motivarte a leer El pulgar del panda porque es un libro muy interesante y que aborda diversos aspectos no solo relacionados con el pulgar del panda. Cuéntame, ¿habías leído antes El pulgar del panda? ¿Nunca lo habías leído? ¿Conocías alguna de las ideas que se tratan o de las que estuvimos discutiendo hoy en día? Por favor, déjamelo en los comentarios y estaré feliz de hacer un nuevo video. Que esté muy bien. Nos vemos en la próxima.